Salmo 70. Tiene por subtítulo al músico principal Salmo de David para conmemorar. Este salmo ciertamente tiene el sentido de conmemorar, ya que es casi lo mismo que el Salmo 40, del 13 al 17. Ok. Tiene por título súplica por alivio. Primer versículo. Dios. ¿Alivio? Súplica por alivio. Ah, mira. Acá dice súplica por la liberación. Sí, en esta Biblia está todos los títulos está totalmente a los de ustedes. Así que, bueno. ¿Qué versión es? 2015 me parece. No es porque la mía es 2000. Bueno, muchachos, usted sabe. Primer versículo. Dios, acude a librarme, apresúrate Dios a socorrerme. David, acá vemos cómo le pide al Señor que se apresure a socorrerlo, a liberarlo, ya que para David, si Dios tardaba más de lo necesario, no iba a ser necesario ya. Ya no iba a ser, no iba a servir de nada. Por eso necesitaba... Esto no quiero decirlo ahora, pero me acordar cuando termine, hablar un poquito de esto de apresuramiento, para que lo libere lo antes posible, porque si no, no iba a servir de nada. En el versículo 2, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. En el versículo 2 vemos cómo David le pide a Dios que sean avergonzados, que sean confundidos, que sean vueltos atrás más de lo que avancen, lo que buscaban la muerte de David, lo que buscaban lo que el mal le deseaban. En el versículo 3, huyan en pago de su afrenta, lo que se burlan de mí. Afrenta es deshonor, vergüenza, o sea que huyan de su vergüenza, que huyan de su deshonor, lo que buscaban el mal a David. En el versículo 4, gócense y alégrense en ti todo lo que te buscan, y digan siempre lo que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Acá vemos como David, a pesar que estaba apresurado por la liberación, para y le dice al pueblo del Señor que se gocen, que se alegren en él, que mientras más lo busquen y que siempre digan engrandecido sea Dios, para que siempre tengamos en claro que Dios es más grande que nosotros. En el versículo 5, estoy afligido y menesteroso, o sea necesitado. Menesteroso significa necesitado. Dios, ven pronto a mí, tú eres mi ayuda y mi libertador. Señor, no demores. En el versículo 5, último versículo del Salmo 70, vemos como David no se apoyaba en el mundo, no se apoyaba en su propio entendimiento, sino que se apoyaba y sabía que la ayuda y su libertad venía del Señor, y le pedía nuevamente que no demorara. Y así termina el Salmo 70. Comenzamos el Salmo 71, es un salmo anónimo, pero bueno, la oración dice, el título, perdón, dice oración de un anciano. Probablemente sea un salmo de David en sus últimos años de vida, cuando estaba experimentando la rebelión de su hijo Absalón. Entonces, en ese momento, probablemente David haya escrito este salmo, que comienza, es medio parecido al salmo de mi compañero Agustín, en donde él dice que necesita que el Señor lo socorra, lo libre, que incline su oído y que lo salve. En el versículo 3 dice, sé para mí una roca de refugio a donde yo recurra continuamente. Acá podemos ver cómo David se considera en un momento de debilidad, pero considera a Dios como una morada fuerte. Entonces, como un hombre débil que va a su morada fuerte, en donde allí va a encontrar esas fuerzas que él necesita. En el versículo 5 dice, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. Y vemos esta verdad que David puede contar, que desde el vientre y desde todo lo que él había vivido, ve cómo el Señor en cada etapa, desde su nacimiento, desde que nació y aún en su juventud, el Señor ha estado con él, y aún ahora que ya estaba en sus últimos años, veía cómo el Señor lo había sostenido, y hace esta oración en medio del momento de angustia que estaba viviendo. En el versículo 7 dice, en Reina Valera, 1960, como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. En otras versiones, prodigio quiere decir como muchos se han sorprendido de lo que estoy viviendo. Dice, para muchos es una sorpresa,
¿Por qué? Porque David, siendo una persona que había tenido tantas victorias, había sido de tanto testimonio para muchos, verlo a David en esta condición de aflicción era una sorpresa. Es como decir, pero si Dios estaba con él, ¿por qué está así? Pero en este momento David resalta y dice, y tú, mi refugio fuerte. Entonces como que desvía la atención de la realidad que estaban viviendo, desvía la atención del enemigo que lo atacaba, pero no se escapa de lo que está viviendo, sino que se enfoca en el Señor. O sea, él ve y dice, muchos hablan y dicen, se asombran de lo que estoy pasando, pero yo sé que tú eres mi refugio fuerte. No busca esconderse y decir que nada pasa, sino que enfoca sus ojos en que el Señor es su refugio. Bueno, continúa y él dice, de ti será siempre mi alabanza, también en el versículo anterior, sea llena mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabe, no me desamparan, porque veo que hay enemigos que hablan de mí, que me acechan, que me rodean, y que escucho que muchos dicen, persigámoslo y tomémoslo, porque total, Dios lo ha dejado, Dios lo ha desamparado, y no hay quien le libre, lo dice en el versículo 11. Pero en el versículo 12 le dice, Señor, no te alejes de mí, porque sé que eres mi socorro, acude pronto a mi socorro. En el versículo 13 vemos que él dice, perezcan los adversarios de mi alma. Entonces probablemente tenga adversarios que puede haber, pero también adversarios que él siente que lo atacan en el interior, que muchas veces podemos aún pasar esas situaciones de tener desánimo, de tener confusión en nuestra alma, una lucha interna que muchas veces no podemos expresar, pero también el salmista se sentía en esta situación y ahora también por esta realidad diciendo, perezcan los adversarios de mi alma y sean cubiertos de vergüenza y de confusión. En el versículo 14 vemos cómo David no pierde su característica, que es adorar a Dios pese a su situación, y dice, mas yo te esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Hablando y diciendo de que tantas veces el Señor lo había salvado, como dices, tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. No podía contar las grandes cosas y cómo el Señor en cada momento lo había salvado a David en esta situación. Él decía, voy a hacer memoria de tu justicia, de los hechos poderosos y solamente de tu justicia, que es la única que vale la pena. David sabía que la justicia del hombre, la venganza y lo que el hombre puede hacer con sus fuerzas, no vale la pena recordarlo porque es todo humanamente, pero dice, voy a hacer justicia solamente de la tuya. Voy a hacer memoria, solamente de tu justicia. Vuelve a repetir, Señor, me enseñaste desde mi juventud y ahora que estoy atravesando este momento de vejez, de canas, te pido que no me desampares porque quiero dar a conocer tus obras a la posteridad, quiere decir a los que todavía no han nacido. Después, en el versículo 19, hace una pregunta y dice, Señor, ¿quién como tú? Me has hecho vivir muchas angustias, como hemos visto, el salmista atravesó muchos momentos de angustia como en este, pero yo sé que volverás a darme vida y me levantarás, me restaurarás con mayor honor y vas a volver a consolarme como ya lo hiciste muchas veces. Te alabaré con instrumentos de salterio, con arpa y bueno, con muchos de los instrumentos que ya también conocimos. Y en esta parte dice, mis labios se alegrarán cuando cante a ti y mi alma la cual redimiste. Podemos ver como al recordar, como decía, los hechos antiguos y ver la obra del Señor, aún en este momento atravesando, porque todavía no había salido de esta situación, él quiere corresponder al Señor no solamente con su corazón y en su interior, sino que también dice que su rostro y sus labios lo van a reflejar lo alegre que está por recordar cómo el Señor ha redimido su alma y como dice acá, mis labios se alegrarán cuando cante a ti. También, bueno, en el último versículo dice, mi lengua hablará también de cómo actuaste justamente, porque los que buscaban mi mal fueron confundidos y avergonzados. Y así termina este Salmo 71. Y estos serían los 4 temas principales del Salmo 71. Reconocer la debilidad y acudir a la roca del refugio continuamente. Bendición de haber sido enseñado desde su juventud. Viendo adversidades interior, exterior, acudir a él y echar mano de cómo ya nos libró.
al ver su gran favor, corresponder con una adoración y que refleje externamente que nos escuchó. Así termina el Salmo 71. Sí. Este caso